Buenos días, docentes y compañeros. Hoy, junto a mi grupo, analizaremos la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca izquierda descompensada a través de un caso clínico. Un paciente de 72 años con antecedentes de hipertensión y cardiopatía acude a urgencias con un cuadro de disnea progresiva, ortopnea, fatiga marcada y una saturación de oxígeno del 89% al aire ambiente. Al examen físico destacan crepitaciones vivasales en los pulmones, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones por minuto, taquicardia de 114 latidos por minuto y extremidades frías. Todo esto nos orienta hacia una insuficiencia cardíaca izquierda descompensada con congestión pulmonar. Para comprender los síntomas del paciente, debemos analizar la cadena de eventos fisiológicos que lo producen. El mecanismo de congestión pulmonar. Comenzamos con la alteración respiratoria. Todo parte en el ventrículo izquierdo, el cual presenta una disminución de su fracción de eyección. Como el corazón no puede bombear adecuadamente la sangre hacia la circulación sistémica, aumenta el volumen que permanece dentro del ventrículo al final de la sístole. Esto genera un retrógrado de presión. La sangre comienza a acumularse hacia atrás, aumentando primero la presión de la aurícula izquierda y luego las venas y capilares pulmonares. Cuando la presión hidroestática supera la presión oncótica, el líquido se extravasa hacia el espacio intersticial y posteriormente hacia los alveolos, produciendo edema pulmonar agudo, la alteración de intercambio gaseoso. La presencia de líquidos en los alveolos afecta gravemente el intercambio gaseoso por dos mecanismos principales. Primero, aumenta el grosor de la barrera alveolo-capilar, que según la ley de Fick, mientras más gruesa sea esta barrera, más difícil resulta la difusión de oxígeno, disminuyendo significativamente su paso hacia la sangre. Segundo, altera la relación ventilación y perfusión, produciendo una relación BQ disminuida. Esto significa que existen alveolos que continúan siendo perfundidos por sangre, pero que están mal ventilados debido a la presencia de líquido. Este fenómeno corresponde a un efecto shunt o cortocircuito. Como consecuencia, disminuye la presencia parcial de oxígeno arterial y se produce la hipoxia. Al llegar menos oxígeno a la sangre, la hemoglobina transporta menos oxígeno, lo que explica la saturación de 89 observada en el paciente. Esta disminución de la oxigenación es la responsable de la disnea severa. Además, la ortopnea se explica porque al acortarse aumenta el retorno venoso hacia el corazón, incrementando la congestión pulmonar y agravando los síntomas respiratorios. Para comprender cómo responde el organismo frente a esta situación y cómo participa el componente hematológico, le doy el pase a mi compañero. Hola, yo soy Gabriel y como pueden ver aquí abajo en la diapositiva, ya vimos cómo falla la bomba y se inunda el pulmón, pero el escenario se vuelve clínicamente más complicado si miramos los exámenes de sangre de nuestro paciente. Resulta que tiene la hemoglobina baja. Y aquí quiero que hagamos una pausa. No confundan la saturación de oxígeno con el contenido arterial de oxígeno. Imaginen que la hemoglobina son los buses que llevan el oxígeno en la sangre. Este 89% de saturación que vemos en el monitor solo nos dicen que los buses van medio vacíos por culpa del edema pulmonar. Pero el contenido arterial nos dicen cuántos pasajeros llevamos. Nuestro paciente tiene los buses medio vacíos y más encima tiene pocos buses porque su hemoglobina está baja. El resultado es que la cantidad real de oxígeno viajando por su sangre se desploma. A esto sumémosle la matemática básica. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por su volumen sistólico. Si el ventrículo izquierdo del paciente está fallando, eyecta poquita sangre en cada latido. Y si esa poca sangre va pobre en oxígeno, los tejidos se terminan asfixiando. Por eso nuestro paciente dice que no da más de la fatiga, que está demasiado cansado. Y frente a esa crisis, ¿qué hace el cuerpo? Entra en un modo de pánico. Se activan sus mecanismos de compensación para intentar salvarlo del día, para que pueda vivir. Lo primero son los quimiorreceptores. Detectan la caída de oxígeno y, por ende, va a disparar el sistema nervioso simpático, el que acelera. El cuerpo libera adrenalina, noradrenalina, y lo que van a hacer es que pisan el acelerador a fondo. El cerebro dice, si el volumen sistólico está bajo, subamos la frecuencia cardíaca para compensar el gasto. Por eso vemos al paciente a 114 latidos por minuto. Al mismo tiempo,
El simpático hace un cortocircuito periférico, una vasoconstricción. Cierra el flujo a la piel y los músculos para mandar esa poca sangre que tiene a los órganos vitales. Física pura. Por eso, cuando lo tocamos en urgencia, tiene las manos heladas, los pies helados, todo periférico. Pero también hay más. El riñón también se mete a la lucha. Siente que le llega poca sangre y por ende va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y además va a liberar hormona antidiurética. El mensaje del riñón es: nos estamos secando, retengan todo el agua y sodio que podamos. De aquí es donde se cierra la trampa. ¿Es buena esta retención de líquido en una hemorragia? Sí, pero en este paciente es fatal. Le estamos metiendo más volumen de sangre, aumentamos su precarga y le cerramos la arteria, aumentando su poscarga. Y tenemos que pensar que este ventrículo ya estaba mal, ya venía destruido. Es como pedirle a un caballo que está cansado, que está herido, que tire una carreta del doble pesada. La presión hacia los pulmones sube aún más, el líquido se fuga a los alvéolos y el edema pulmonar empeora. Un círculo vicioso. Ahora admitamos algo, ver toda esta interconexión de fallas no es fácil a la primera. Por eso, para armar este mapa conceptual desde cero, integrar los conceptos y prepararnos para el análisis final, el chatbot fue nuestro aliado clave. Nos sirvió muchísimo para verificar nuestras hipótesis sobre la hipoxemia y la barrera líquida, e incluso para ponernos a prueba con preguntas tipo solemnes sobre el gasto cardíaco y el aporte de oxígeno. Gracias a ese proceso de autoevaluación, logramos consolidar una comprensión mucho más sólida del caso, lo que nos permite llegar a un cierre claro. Bueno, para cerrar el análisis de nuestro grupo, este caso nos demuestra cómo el cuerpo está conectado en red. Una falla del corazón izquierdo genera un taco que inunda el pulmón, arruinando el intercambio gaseoso. Esto, sumado a la baja hemoglobina, desespera al sistema nervioso y al riñón, cuyos intentos de ayuda terminan hundiéndolo aún más a un corazón que ya no da más, que ya no da abasto. Entender esta fisiopatología es entender lo que nos permite saber en urgencias que no basta con ponerle oxígeno al paciente. Hay que descargar al corazón urgentemente para romper ese círculo vicioso. Muchas gracias por su atención y con eso quedamos súper atentos si es que tienen algunos comentarios, algún aporte y demás. Muchas gracias.